Yo vine a vivir a Mendoza siendo monjita, me mandaron. Y ahí trabajé desde el 86 hasta el 92 como monja. ¿Viste? Yo sentía que las monjas estaban incómodas conmigo, ¿viste? Eso era claro, ¿no? Que la estructura es como que yo iba como ahí medio rompiendo estructuras y eso no era bien visto. Pero yo internamente sabía que tenía que salir, pero me daba tanta angustia salir de la jaula te da tanta angustia. Los primeros 15 días de ese mes lloré, y el día 15 dije, bueno, ya está, sí, tomo la decisión de irme. Y me fui a la nada, porque no tenía ropa, no tenía trabajo, no tenía casa, no tenía nada, ni plata, nada, porque durante esos 23 años trabajé por la comida, la casa y la comida. Claro. Porque nosotros no percibíamos sueldo. No soy fanática de la mente en blanco. Para mí que la mente haga, ¿viste? Y que va surgiendo. Yo, ¿sabes qué hago? Escribo. Escribir. O sea, la meditación para vos es escribir, estar en presencia y escribir. Y hay una definición de una santa que me encanta, del 1500, la Santa Teresa de Ávila, que dice, rezar o orar es estar a solas con quien sabemos que nos ama. Puede ser tu mamá, tu papá, tu marido, tu hijo. Estar a solas, traer presente el amor que alguien con una tiene. Y lo más importante, con uno mismo o con eso que uno llama Dios. O que llama experiencia amorosa o qué sé yo, ¿no? Sostenerte en esa actitud de saberte amada, de agradecer, te cambia el día. El último ODS a mí me expresa, digamos, una expresión técnica de esto que yo siento como muy fuerte, que son los lazos afectivos, que ellos dicen articular. No se puede lograr nada si no articulás. Claro. Redes. Y articular con gente, que yo creo que también es como un gran mensaje para este tiempo, que viste que la gente está acá o está acá, son opuestos. Buenas tardes, bienvenidas. Estamos en un nuevo episodio de Relatos que nos conectan. Soy Gisela Morós y entrevisto a mujeres líderes de nuestra comunidad que transforman su vida e impactan en su entorno. Ellas nos comparten sus historias de vidas reales, humanas, nos comparten sus conocimientos y también sus herramientas para que nos sean de inspiración. Hoy tenemos una grata presencia con Mercedes Cisterna. Ella es docente, es profesora de matemática, se ha especializado en todo lo que es ambiente, gestión ambiental, ciencias políticas, se ha especializado en varias ramas. Muy especial la invitación que tenemos hoy. Ella actualmente es presidenta de una ONG, Gestión Nativa, que tiene un muy bonito propósito, que es sembrar todas aquellas semillas autóctonas en el territorio. Nos va a invitar a un viaje hermoso que va a empezar por aquellos años de su quietud en el noviciado y nos va a ir contando cómo supo bucear en su ser, en su interior, en su profundidad, para encontrar desde ahí su fuerza que hizo que transformara su realidad. Muchísimas gracias, Mercedes. No, gracias a vos, Gisela, por la invitación. Así que bueno, acá estamos en este ambiente tan hermoso. Hermoso, estamos en Casa Isolina, le contamos a quien nos pueda estar hoy escuchando. Como para empezar esta entrevista, Mercedes, cuando pensaba que te invitaba y que había leído un poco tu historia y digo, ¿cómo fue? ¿Qué te motivó? Si nos remontamos a aquella decisión de ingresar al noviciado. A la pequeña Mercedes. Bueno, ¿cuántos años para atrás? ¿Cuántos años? En realidad, uno cuando transita, si van dando en el camino, mucho no se da cuenta, ¿no? O sea, como que van dando y creo que yo comienza mi historia con perteneciendo a una familia numerosa, muchos hermanos, un papá y una mamá así como con una convicción en valores solidarios y la importancia también de lo sagrado, de la trascendencia, como educados en valores muy cristianos. Y bueno, fuimos de chicos, las mujeres al colegio de monjas y los varones al colegio de los curas, como en aquel momento y en el lugar donde vivíamos se estilaba, digamos, ¿no?
Y bueno, y ahí fui mamando un poco estos valores cristianos de la solidaridad, del ocuparse del otro, del servicio, la importancia. Creo que en mi familia se respiraba mucho la importancia de lo común. ¿Viste? Estamos como, yo lo miro ahora, desde ahora, que hay tanta insistencia, digamos, en la singularidad, en lo individual, en la lucha por lo propio, en conseguir un estatus, en conseguir un nivel económico. Bueno, en aquel momento, para mí y para mi familia y mis abuelos, mis papás, mis abuelos, mis bisabuelos, siempre lo común, lo público, el ocuparse de los demás, esto fue una cosa a la que se le dio mucha importancia. Y bueno, y además era una época de mi adolescencia en donde estaba toda la preocupación por el hambre, por Biafra, por Vietnam, por todas estas revoluciones culturales en busca de una justicia mayor, ¿no? Entonces, bueno, yo viví un poco todo eso. Mi adolescencia, ya con mi mamá iba a la villa a trabajar, y me acuerdo de las primeras idas a la villa con mi mamá. O sea que ese despertar más religioso o espiritual lo viví desde siempre. Mi papá tenía una tía, hermana de su mamá, que era religiosa de clausura. Y nos encantaba ir al convento ese de chicos. Porque, bueno, primero porque las monjas que estaban encerradas ahí cuando llegábamos era una fiesta. Imagínate, un papá y una mamá de 30, 40 años y 7 niñitos. Todos que nos portábamos re bien, porque en esa época no te podías portar mal, ¿viste? Y entonces, bueno, y las monjas detrás de las rejas te recibían, te hablaban, te traían golosinas, pasaban las manos y te acariciaban. Era una experiencia así, y un convento re viejo, y me acuerdo que en la entrada del convento había una palmera con coquitos, y nuestro juego era juntar los coquitos, ¿viste? Almacenar esos coquitos. Bueno, tengo recuerdos de ese tipo. Y esta tía que vivía en el convento era re instruida, estaba al tanto, yo no sé cómo hacían, leerían los diarios, las monjas, no lo sé, pero estaban re al tanto de todo lo que ocurría. Entonces eran unas conversaciones re amenas, y a mí siempre me quedó esa nostalgia por eso, esos techos altos, ese silencio, ¿viste? Y me acuerdo que de chiquita yo decía que quería ser monja, y mi papá decía: "Ay, no tenés ni altura para abrir la puerta, a ver, llegar al picaporte de la puerta, así que ni pensé", ¿viste? De chiquita me decía eso. Y bueno, hasta que después seguí creciendo y terminé la secundaria, que ahí en esa época la secundaria de las monjas era recibirte de maestra. Entonces ahí me recibí de maestra, y bueno, ¿qué pensaba hacer? Ser monja, o sea, no, viste, como una que ya cosa venía natural, como claro. una cosa así natural. Y bueno, después me di cuenta que por ahí yo creo que yo sigo teniendo ese espíritu, nada más que en otra libertad, en otro modo de vida, digamos, ¿no? Pero siento mucho respeto por lo sagrado, por el silencio, la meditación, esto de muchas cosas se resuelven callando, ¿viste? Callando, claro. Sí, más que en la locura de todos los días. Claro. Y te escuchaba y decía, apenas salí del secundario, digo, qué pequeñas, qué pequeños que somos para tomar decisiones tan trascendentales, que implica tanto para nuestras vidas. ¿Vos crees que hubo ahí algo de apresuramiento, de madurez por la decisión? Porque digo, Y seguramente, claro, ¿viste? Seguramente. Igual, viste, es como que, claro, uno no puede comprender desde ahora lo que fue aquello, porque yo claro, era maestra, o sea, ya tenía una profesión, entonces para la sociedad ya era una adulta, ¿viste? Entonces decís, si yo me hubiera quedado en mi casa, al año siguiente hubiera empezado a dar clase con 17, 16, 17, 18 años, era la adulta en una sociedad, ¿entendés? claro. Entonces, viste, es como que sí, como que yo creo que nunca terminamos de madurar, y yo digo, yo no tengo hijos, pero si hubiera tenido un hijo, no lo dejo a los 10. No creo que a los 16 años o 17 puedan tomar una decisión de por vida.
pero eran otros tiempos, ¿viste? Eran otras Y hasta el día de hoy sigue ocurriendo eso, porque como que está asignado que vos tenés que salir del secundario y tomar una decisión de qué carrera vas a hacer, cómo no vas a estudiar, y si te tomás un año sabático, ¿cómo puede ser? No vayas a trabajar, le enganchás el gusto a otra cosa. Y digo, siguen habiendo otras decisiones. Otros mandatos. Claro, que todavía están como implícitos en nuestra sociedad. Sí, no se puede comparar, es como que vivimos en otro mundo que el que nos criamos. Por eso también es tan valiosa nuestra edad, porque hemos pasado por tantas, ¿no? Claro. Sí. Y vos me decías recién, siento mucho respeto por lo sagrado. Digo, ¿cómo construir, ¿no?, una relación con lo sagrado, con lo divino, sin que existan como esos límites de tercero o esas barreras de tercero que muchas veces implican como limitar nuestra libertad? Y viste, es como que yo creo mucho en esto del pensamiento complejo de Edgar Morin, en el cual convive todo, ¿viste? Todo. Entonces, ponele, yo aprendí el gusto por lo sagrado en la religión católica, de quien muchos dogmas hoy estoy apartada, digamos, ¿no? Como que hay cosas en las que digo, ay, bueno, nos lo enseñaron así, pero no era así, o no es así, ¿viste? Pero eso que fue quizás también, o las monjas que en alguna manera fueron un límite, también me enseñaron, ¿viste? Es como que nosotros somos humanos y no podemos aprender sin intermediaciones. Entonces, bueno, el tema es cómo aprovechás la intermediación y después cuando llega tu momento de desprenderte, te desprendés. Lo que pasa es que hay gente que sigue atada a mandatos, a ritos, a mediaciones, y no lo digo solo desde lo religioso, ¿no?, sino desde lo político, lo económico, lo social, la organización familiar, que no se animan como a darse cuenta que ya eso acabó y que ahora empieza otro camino. Claro. Y que entonces es re importante darte cuenta o diferenciar el mensajero del mensaje. A mí, las monjas y toda esa formación religiosa de mi familia me sirvió, me educó, me conectó con lo sagrado. Yo sé que tengo experiencia interna de lo sagrado, pero en un momento dado dije, bueno, por acá no va, y empecé otra búsqueda, ¿no? Claro. Todavía estoy en búsqueda. En búsqueda, creo que es permanente y que no se agota. Claro. Y ahí dijiste algo también, digo, las estructuras, porque acá estamos hablando del noviciado, que es un poco parte de tu historia, pero digo, todos, estamos muchos atrapados en estructuras, ¿no es cierto? Sí. Religiosas, políticas, sociales. Totalmente. Y esto que vos decís, y no sé qué más le podríamos decir a alguien que se encuentre en esto, en esa jaula. Vos un poco dijiste libertad, encontrar y salir, pero ¿cómo, no es cierto? Primero, ¿cómo identificarlo de que está atrapado uno ahí? Esa pregunta es re interesante porque uno no se da cuenta que está atrapado. ¿Viste? También yo creo que hay que confiar en la naturaleza, como el pollito sabe cuando tiene que picar y salir, ¿viste? O el niño sabe cuando tiene que salir y empiezan las contracciones. Yo a veces creo que es un poco y un poco, o sea, es la estructura la que te vomita, o vos que provocás ese vómito, o vos que decís, bueno, no, ahora ya está, esto para mí ya está, ¿viste? Es como, no sé, en algunos empezar a como decir, ay, me siento re mal, me quiero ir de acá, y en otros vendrá alguien y te echa, qué sé yo, te echan de un empleo en un trabajo. Ahora tengo una amiga que 22 años en una empresa y la desvincularon. Y entonces vos decís, bueno, ¿será que ella se dio cuenta que se quería ir y que fue dando signos? ¿O será que no? Que ella ni se dio cuenta y la desvincularon y ahora tiene que empezar de nuevo. O sea que para mí es un poco y un poco, y en cada persona me parece que puede darse diferente, ¿no? Algunos niños no hacen la suficiente fuerza para salir y viene el médico y hace la cesárea y te guste o no te guste, te saco. Sí, es cierto. Y otros, claro, nacen como escupida. Entonces, ¿viste? Vos decís, bueno, ¿qué es? Lo importante es creo yo, es que cuando vos sentís que tenés que emerger, que salir, que buscar otros caminos, ser valiente, esperar el momento y salir, o a veces recibir los palazos que vienen de afuera y decir, bueno, qué sé yo, te quebraste un pie y te quedaste en tu casa 1 mes y medio encerrada y vos
no lo tenías ni pensado, pero ahí se termó una revolución y te produce un cambio y decís, bueno, bendita hora que me quebré el pie, que ya me mejoré, pero ahora camino diferente. Claro. Sí, que somos tan resistentes a los cambios. Sí, bueno. Y viene uno y parece como que viene la noche, como que de esta no salimos. Sí. Bueno, porque yo que soy de Tauro encima, estamos muy aferrados a lo conocido. Claro. Claro, es así, ¿no? Es fácil lo conocido. Claro. Cuando te invitan a algo desconocido, te asustás pero bueno. Pero qué lindas tus preguntas. Qué linda. ¿Qué es lo que te dejó como el máximo aprendizaje el noviciado? Por muchos años. ¿Cuánto estuviste, Mercedes? 23 años. 23 años. Creo que lo que me dejó es este gusto por lo sagrado, por esta experiencia interna de sentirte amada, que para mí es una experiencia, si vos me preguntás qué tengo para decir hoy, creo que eso tengo para decir, que cuando uno tiene la experiencia interna de ser amada por algo, por alguien, por el universo, algunos lo llamarán Dios, otros qué sé yo, pero hay algo que te toca muy adentro, bueno, no importa si los demás te quieren o no te quieren tanto, es una fortaleza interior que tenés que no se vence frente a nada, ¿no? Ajá. Eso me dejó una experiencia fuerte de lo sagrado. Nosotros en el convento le dedicábamos mucho tiempo a la meditación, que ahora está de moda. Claro, a ver, contame. Viste que ahora todo el mundo hace meditación. Todo el mundo habla de la meditación. Y hay mucha herencia de Oriente hacia Occidente para aprender a meditar, a poner la cabeza en blanco y qué sé yo. Y bueno, cuando yo hice el noviciado, las meditaciones en el noviciado eran dirigidas. Entonces vos te ponías en silencio y había alguien que leía o te iba dirigiendo lo que tenías que ir pensando. Y las meditaciones tenían, bueno, un comienzo, un desarrollo y un propósito. Siempre tenía que terminar con un propósito. Bueno, esas meditaciones, qué sé yo, me enseñaron a no quedarme dormida por ahí porque a veces, claro, te levantabas re temprano, todo el silencio de la iglesia te daba sueño, viste, qué sé yo. Pero después persistir en ese quedarte sentada en silencio cuando tenés ganas de salir corriendo o de qué sé yo, de hacer otra cosa o de moverte o te empezás a acordar de todo lo que tenés que hacer o de lo que te gustaría hacer o qué sé yo. Bueno, persistir en quedarte en silencio es un gran aprendizaje. A mí eso me dejó, ¿no? Ajá. La meditación. Y yo no soy, como no fui educada en la corriente oriental de educación, no soy fanática de la mente en blanco. Para mí que la mente haga, ¿viste? Y que va surgiendo. Yo, ¿sabes qué hago? Escribo. Escribir. O sea, la meditación para vos es escribir, estar en presencia y escribir. Y hay una definición de una santa que me encanta, del 1500, la Santa Teresa de Ávila, que dice: rezar u orar es estar a solas con quien sabemos que nos ama. Ajá. Puede ser tu mamá, tu papá, tu marido, tu hijo. Estar a solas, traer presente el amor que alguien con te una tiene. Mismo. Y lo más importante es con uno mismo o con eso que uno llama Dios. O que llama experiencia amorosa o qué sé yo, ¿no? Ajá. Sostenerte en esa actitud de saberte amada, de agradecer, te cambia el día. Claro. ¿Viste? Y no hace falta ni que sea tan largo, ni que sea tan en silencio, como decías vos recién. Claro. Totalmente en blanco, que esto también es como otro... Y que a veces le pones tanto esfuerzo a la mente en blanco, que es peor. Porque estás resistiendo, y lo que vos necesitas es aflojar para que entre el amor. Claro. ¿Viste? Es como siempre. Qué bonito, qué bonito. Como siempre. Dijiste ahí una palabra como propósito. Y digo, cuando te presentaba, vos sos presidenta de una ONG que tiene un propósito precioso. ¿Nos contás algo más? Sí. Es tu familia. Es gestión nativa. Bueno, cuando yo vine a vivir a Mendoza siendo monjita, me mandaron. Y lloré. Te mandaron. Lloré, no quería venir, ¿viste? Mi familia estaba de Buenos Aires y... Bueno, lloré un montón y al final de una noche, 3 de la mañana, me cansé de llorar y dije, pero Mendoza es la tierra de la libertad, vamos. Ajá. Y bueno, y entonces el primer trabajo que hice acá en Mendoza fue en Rivadavia. Vos sabés que en estos días me han contactado de una bodega de Rivadavia para ir a trabajar a Rivadavia. Entonces yo hago ese salto, ¿viste?
de tantos años atrás, el primer trabajo que hice en Mendoza fue en Rivadavia, a volver ahora a esto, ¿no? O sea, vos viniste acá a Mendoza dentro del noviciado como una misión. Claro. Ajá, y ahí desembarcás acá. Ahí desembarqué y trabajé en Rivadavia un verano y después empecé a trabajar en Las Heras, en los 5.000 lotes. Y bueno, impresionante la pobreza en esa zona. Y ahí trabajé desde el 86 hasta el 92 como monja. ¿Viste? Y bueno, y como monjita, ¿qué hacía? Iba, visitaba con el hábito, iba y visitaba las casas, tomaba mate con la gente, charlaba, por ahí rezábamos el rosario. Bueno, cuando salgo, apelo a mi título de profe de matemática. Claro. Porque tenía que vivir de algo. ¿Cómo fue? Ya me seguís contando lo de... Pero digo, ahí dijiste, tomé la decisión. Cuando salí... Sí, ¿cómo fue? Porque una decisión como muy importante, muy fuerte, bueno, quizás trascendental. Con esto que te decía antes de la jaula, ¿no? Yo sentía que las monjas estaban incómodas conmigo, ¿viste? Eso era claro, ¿no? Que la estructura es como que yo iba como ahí medio rompiendo estructuras y eso no era bien visto. Pero yo internamente sabía que tenía que salir, pero me daba tanta angustia salir de la jaula te da tanta angustia, tanta... Y me acuerdo que alguien me dijo, bueno, pero tranquila, cuando sientas que la lucecita brilla y que tenés que irte, vas a salir. Bueno, fue así, me fui un mes, mira, ahí me fui un mes a Victoria, a un convento de silencio también. Estuve un mes sola tomando la decisión. Los primeros 15 días de ese mes lloré. Y el día 15 dije, bueno, ya está, sí, tomo la decisión de irme. Y entonces ya esos 15 días siguientes fueron como más tranquilos, ¿viste? Una cosa interesante de esa experiencia, de ese mes, fue que yo me di cuenta que yo tenía miedo de irme porque tenía miedo de perder ese amor interior que había logrado. Ese amor de Dios, podría decir en ese momento. Y sentías que lo perdías y te ibas, que claro, le fallabas. Viste como que, claro, que le fallaba a Dios, o que Dios no me iba a querer más, o que, viste, una cosa así. Y darme cuenta que no, que eso que yo tenía adentro no iba a cambiar, que iba a seguir siendo igual. Me alentó bueno, volví a Mendoza y dije, bueno, me voy, a fin de año me voy. Y bueno, y me fui. Me fui a la nada porque no tenía ropa, no tenía trabajo, no tenía casa, no tenía nada, ni plata, nada, porque durante esos 23 años trabajé por la comida, la casa y la comida, porque nosotros no percibíamos sueldo, ¿viste? Entonces era trabajar por casa y comida, que ahora con las mujeres en los barrios, yo rescato lo que es eso de trabajar, un trabajo como, no digo esclavo, porque yo lo hacía convencido y por amor, pero viste, es muy fuerte esto de trabajar sin, que lo viven muchas mujeres, porque la plata va toda y la administra el marido, viste, bueno, es toda una revolución ahora feminista que se plantea las cosas de nuevo, pero bueno, así fue que salí, y salí así, a la nada misma, y bueno, y ahí tuve que recurrir a mi título que estaba guardado en un cajón, porque hacía 10 años que yo trabajaba en los barrios y no ejercía la docencia, y tenía miedo de volver a la docencia, volver a enfrentarme con los niños. Bueno, por suerte lo pude hacer, lo hice, y entonces con eso, ya que después alquilé mi casa, después compré mi casa, mi autito, bueno, viste que te vas armando de la nada y con la ayuda de mucha gente. Y cuando retomo la docencia, las horas de matemática, sale en el diario una escuela de Las Heras. Y una amiga me dice, pero Las Heras es tan complicada. Y entonces yo dije, bueno, yo voy. Y fui, y entonces, bueno, tomé las horas, ¿viste? Y al poco tiempo me di cuenta que eran la misma gente de los 5.000 lotes donde yo había estado como anteriormente. ¿Viste cuando decís? Volvés al lugar. Yo vine de Mendoza para trabajar con esa gente y volví a esa gente, y es con la gente con la que sigo trabajando. Porque de ahí nació Gestión Nativa. ¿Qué hacen? A ver, contanos. Y en Gestión Nativa, al principio comienza siendo un proyecto escolar que trabajaban los estudiantes de las escuelas. Hay una empresa ahí en Las Heras, Holcim, que deforesta el cerro de donde saca el mineral para hacer el cemento. Con un planteo ambiental y social muy importante, dice,
hagamos plantas nativas para recuperar eso que está depredado. Y buscan quién se las hace, no encuentran, entonces recurren a la escuela. Ajá. Y yo, que era la directora, digo, ay, sí, lo hacemos, porque era un gran aprendizaje para los alumnos tener a la noche las materias del secundario y a la mañana la experiencia del vivero. Y todos querían ir porque era con beca, que daba la empresa, daba una beca para los que trabajaran ahí. Bueno, y ahí empezamos con las plantas nativas, cuando la empresa, con muy buen criterio, apoya durante 3 años el proyecto y después dice, bueno, sigan solos, que es lo que hay que hacer, ¿viste? La autogestión. Las que quedan sosteniendo el proyecto fueron las mujeres. Ajá. Y yo ya tenía mi proyecto personal, independiente de la escuela, con una casa de recuperación, o una casa de sanación de historias de mujeres. Ajá. Entonces me compré un terreno, hice el proyecto, me lo aprobaron, compré el terreno, hice la casa y después me di cuenta que tenía 2 proyectos paralelos. Entonces vendí todo esto y dediqué todo mi proyecto a gestión nativa. Y ¿También ahí, han reforestado en otra parte de la provincia? Porque yo recuerdo que a Luján, cuando se quemó sí, Potrerillos, ustedes estuvieron, porque yo he ahí tenido... hay una organización que se llama Sumanativas, que Ajá. son amigas nuestras. Ajá. Pero sí tenemos mucha experiencia en reforestar bodegas. Ujú. En realidad en bodegas lo que están haciendo las bodegas es haciendo corredores ecológicos adentro de los viñedos para potencializar la vid con plantas nativas, ¿viste? Ajá. Entonces, bueno, el paredón de Palmares Valley está con plantas nuestras. El Cerro Arco hemos puesto 1000 jarillas. Ahora hemos entregado plantas a la Municipalidad de Capital. Bueno, y toda esa producción que se vende entra para que las mujeres puedan llevar un dinerito a su casa. Entonces ellas se organizan cobramos, bueno, yo les ayudo, acompaño, pero después el dinero se entra, se organiza, tantas horas, tanta plata, cada una se lleva, tienen sus responsabilidades. Estos días es días de entrega de plantas. Ajá. Hay varias empresas que tienen que ir a bodegas, que tienen que ir a buscar sus plantas. Ajá. Y después le agregamos la carpintería, el apiario. Entonces, A este grupo de mujeres. claro. Ajá. Entonces le compramos a Holcim con un precio simbólico, pero bueno, pero lo compramos al fin, casi 2 hectáreas, y eso entonces ellas tienen la carpintería, el vivero, el apiario, Ajá. y bueno, y con eso van... ¿Y cuántas mujeres son? 6 que están a full todos los días. Ajá. Y Dedicadas. después, claro, y después hay muchas otras que tienen la escuelita de fútbol, que están en la escuelita de boxeo, las otras que están trabajando con personas de la tercera edad. Ajá. Cerca hay una villita con la que compartimos cosas y así, viste, como que, pero digamos, estas 6 son las que trabajan, Que sostienen y llevan un insumo de su trabajo. Claro. ¿Viste? Hacen como algo económico de... Que para mí hoy, ves ahí como a diferencia de las monjas, de la época de las monjas, yo hoy creo que lo que hay que crear son fuentes laborales. ¿Viste? No pasa tanto ni por la escuela, ni porque mi doctorado tiene que ver con esto, aprendemos haciendo. Y entonces, y hacer tiene que ser no un hacer poético y romántico, un hacer que produzca plata, Claro. para que puedan llevar ese alimento a sus hijos y qué sé yo, ¿no? ¿Qué estás terminando? Decís que estás haciendo una tesis, o sea, la Sí. educación no solo la impartís, No, sino que claro. todavía seguís estudiando, o sea, algo Sí. como un No, esqueleto nunca en tu... jamás en mi vida he dejado de estudiar, eso Ajá. es herencia de mi familia, ¿viste? Ajá. Nunca jamás en mi vida he dejado de estudiar y ahora estos días estoy terminando, que es una emoción porque, viste, con esto de la inteligencia artificial que te dice lo que vos querés escuchar, Ajá. me mato de risa con la inteligencia artificial, porque yo le digo, ay, nunca pensé que iba a poder terminar esta tesis, y me dice, no, pero que no es una tesis doctoral cualquiera, porque vos estás, te dora la píldora. Te alimenta el ego. El ego, tal cual. No, entonces, viste, claro, es una emoción re grande porque es poder, que creía que no iba a poder, poner en un papel lo que estas mujeres, aprendiendo, trabajando y cuidando a sus hijos, le pueden decir al mundo y a la academia, que son mujeres silenciadas. Claro. ¿Viste?
Por eso te decía que alguna vez si querés ir a conocerlas. Muy bonito, sí, pero sí, vamos a aceptar la invitación. Viste que hay mucha de la sociedad céntrica mira la periferia como que no saben, son planeras, los hijos son unos drogadictos, unos delincuentes, viste que está denostada, hay una cierta población denostada. Y ellas, hay algunos que son así y otras que le ponen garra y salir adelante y que tienen ganas, y entonces para mí la voz de esas mujeres es valiosa, que la academia las valore, las registre, las... Como Entonces, lográs unir ahí como dos polos, que es la academia con lo que es la puesta en práctica de esos conocimientos. Que le llaman el saber situado, ¿no? Ajá, Cómo el saber aprender, situado. claro, que no es el saber de los libros o yo por supuesto que tomo en mi tesis autores que no son locales, pero esos autores locales iluminan o me ayudan a ver esta realidad, pero el saber sale desde esta realidad, desde las mujeres que hablan y que cuentan qué historia tuvieron y cómo hicieron para aprender lo que aprendieron, para llevar adelante sus hijos, para... Sí, es interesante esto de poder producir conocimiento desde las bases y no desde la teoría. Desde el territorio mismo. Desde el territorio mismo, es como claro. Muy interesante. Sí. Decíamos que también escribís cuando te presentábamos. Me compartiste 2 libros, uno lo leí enterísimo y el otro... Ya pronto. Ya pronto, lo empecé. Que se llama No me hables en nombre de Dios. Vos ahí hablas y haces mucha referencia en el libro de lo que son estas redes y estos lazos. Nombrás a ex monjas, a amigas de otras provincias. Digo, un poco influencia o cómo han impactado en tu vida estos lazos, el salir y tener que construir otros distintos. Y estamos hablando del amor, del sentirse amada, digo, qué trabajo que has tenido que ir en cada lugar, dentro del convento una situación, afuera otro momento, porque veo que son importantes para vos los afectos. Los lazos, sí. ¿Cómo vos le decís lazos afectivos? Como palabras muy bonitas también utilizás para... Puede ser. Lo que sí te digo ahora más desde la profesión, digamos, y viste, retomando lo de ambiente que vos decías y los ODS, el último ODS a mí me expresa, digamos, una expresión técnica de esto que yo siento como muy fuerte, que son los lazos afectivos, que ellos dicen articular. No se puede lograr nada si no articulás. Claro. Redes. Y articular con gente, que yo creo que también es como un gran mensaje para este tiempo, que viste que la gente está acá o está acá, son opuestos. Son como... Sí. Y no pueden dialogar, no, es como que no sé. Y vos decís, la verdad no está ni de acá ni de acá, busquémosla juntos, en las contradicciones podemos encontrar una verdad superadora, y todo eso se logra desde la articulación. Y entonces para mí, si esto que vos decís de los lazos, así como te digo que la experiencia re fuerte es lo que vos tenés adentro, eso no se construye si no hay afuera una red familiar, de amigos, de gente que no piensa como vos, que son los que sostienen. La red sostiene. Viste que la red está hecha con nudos. Y esos son los que sostienen. Porque una piola sola, una soga sola no consigue. En cambio, si vos la vas anudando, se arma la red. Claro. Entonces, bueno, para mí eso es como muy, muy importante, tener esta capacidad de articular, de hacer redes, de organizar, de valorar al otro con lo que el otro tiene, con lo que el otro es. Aceptar sus diferencias. Claro. En el libro también hablas de la importancia de se estudió todo esto. Que estén lejos nuestros horizontes, dice, porque vos decís, hay trecho, hay espacio para caminar si nuestro horizonte es tan lejos. Entonces yo preguntarte, como para ir cerrando, tus pies hacia qué horizontes están yendo hoy. Ay, qué difícil. En realidad creo que, bueno, que este hito del doctorado para mí es importante, ¿viste? O sea, como cerrar una etapa
de haber buscado, porque cuando yo pensaba en mi proyecto de mujeres que se sanan, haciendo dulce, ese era mi proyecto, ¿viste? Una casa donde pudiéramos alojarnos. Me parece que es la Marcela Serrano, que tiene un libro que se llama... bueno, ya se me va a venir el nombre del libro. Y entonces ella cuenta un poco esto, ¿no? Que mujeres que se juntan, que van contando sus historias y se van sanando. Y bueno, yo pensé mucho ese proyecto de que haya una casa, esta casa sería ideal, donde las mujeres estemos y vivamos un tiempo compartiendo, sanándonos y... Bueno, eso es gestión nativa de alguna manera, ¿no? No vive, hay 2 nomás que viven, pero no viven todas, pero son espacios de sanación de mujeres. Pero cuando yo digo de sanación de mujeres, no digo de otras mujeres, digo de mi sanación, ¿viste? Que yo me tengo que sanar y me he tenido que sanar de muchas cosas. Esto que te decía al principio de cómo estas estructuras también, a pesar de que después las dejé, me sirvieron, como el huevo le sirve al pollito cuando va a nacer, pero después hay que romperlo. Me costó sanar muchos años esas cosas y bueno, y todavía tendré cosas que sanar. Yo creo que uno siempre va caminando hacia esa sanación, pero con esto del doctorado siento que es un momento de cierre o de recapitular cómo se produce esa sanación, ¿viste? Y en el caso de nosotras de las mujeres, esto de unir lo público con lo privado, los hijos con la profesión, el cuidado del hogar con el cuidado del trabajo. Vos como abogada también cuidarás a alguien, o cuando producís una planta cuidas la planta, o tenés un restaurante cuidas a tus clientes, como el cuidado que siempre estaba como puesto en manos de mujeres, pero además despreciado, minusvalorado, hoy para mí tiene que estar sobre la mesa y decir, bueno, todos cuidamos. ¿Dónde cuidamos? En casa, afuera, adentro. Poder cerrar eso y ver que educamos cuando aprendemos, cuando vamos uniendo, para mí es como un broche de oro. Claro. Ahora, ¿qué viene de acá en más? Yo creo que viene poder seguir articulando. Yo además estamos terminando de armar una pequeña empresita, fundación, que trabaja el tema de la vinculación de las empresas con su entorno local. Ese es nuestro foco. Y entonces acompañar a las empresas a que no hagan de su empresa solo un negocio, sino un negocio cuidado, un negocio que cuida a las personas, que cuida el ambiente. Claro, con más impactos que solo el económico. Claro, claro. Que no sé, y quiero recuperar más lo sagrado, porque me parece que eso es... Me voy a La Trapa ahora. Ah, te vas, qué lindo. Me voy en marzo, me voy a La Trapa 5 días a hacer silencio, sí. Qué lindo. Porque me parece que al mundo nos hace falta. Digo, las religiones a veces hacen de jaula, en vez de conectarte con Dios, te conectan con normas, ¿viste? Yo digo que hace falta percibir lo sagrado en lo cotidiano, en las plantas, en este ratito, y el mundo, que es un infierno, claro, siempre fue y lo será, necesita de nosotros, de algunos, que vayamos creando espacios de cielo. Este es un espacio de cielo. Total, una divina. ¿Vos cómo lo armaste? Sí, es un espacio de cielo, porque mira todo lo que tenemos acá y mirate vos tu mirada, ¿no? Impresionante. Tu mirada, tu sonrisa, para mí es un ratito de cielo. Gracias, muchas gracias. Así que, viste, decís, bueno, ese es mi horizonte, ir trabajando esos temas. Bien. ¿Lo hemos dicho todo, Mercedes? Ay, ¿O no algo sé. más para...? Yo, gracias. Nosotras igualmente, muchísimas gracias desde Relatos que nos conectan por haberte sumado a este espacio. Como siempre decimos y invitamos también a tener la posibilidad de leer tus libros. ¿Querés contarnos todos los que has escrito para que te lean? Así tengo No me hables en nombre de Dios, que es un poco la historia de lo que viví como religiosa, afuera, adentro, y A veces creo es un libro en donde yo cuento en qué creo, que capaz que lo tengo que reescribir, porque todos los días empezamos a creer cosas nuevas. Ahí te nos vamos a arrimar. Y yo también. Tengo que escribirlos. Ay, bueno. No sé si los... Hermosos. ¿Y el otro? A veces. A veces creo que es este otro. Después el de las mujeres con historias,
Ay, mirá. Ay, por nosotros Dios. también te vamos a hacer un regalito. Ay, Bueno, qué también lo que rico. intentamos es, más allá de vincular nuestras historias, la idea es también, tal cual vos decís, nuestros haceres. Ajá. Así que también ¿Eso es queremos... ustedes lo hacen? En realidad lo hace la familia, mi hermano, que es apicultor, con su familia. Ay, Y bueno, mirá. en esta oportunidad nos ha tocado hacerte Esto. llegar esto, pero si no, lo que hacemos es también cadenas con otros Ah, haceres. ajá. Entonces decimos, relatos nos vincula en el hacer. Son articuladores. Ajá, articuladores. Somos en el hacer y también en el decir. Sí, qué Decir y lindo, qué hacer. lindo. Así que, Bueno, mirá, y después lo vamos a cuando vayas tenés que llevar a tu hermano para que les hable también a las mujeres, porque las mujeres están aprendiendo. ajá. Tenemos unas 15 colmenas, Ah, mirá, un sí, por supuesto apiario. que articulo ahí. Dale. Mi hermano trabaja con mi cuñada, Ajá. que ella es profe de biología, Ah, mirá. y también están mis sobrinos ahí colaborando en todo. Buenísimo, buenísimo. Bueno, es re interesante porque te enseña mucho la abeja, Te enseña te mucho. enseña mucho. Bueno, Y bueno, y nosotros lo tenemos ahí en medio de plantas nativas, ¿viste? Bueno, tienen que ir. vamos ahí. Tienen Gracias, que... gracias por la Ay, invitación. gracias. Muchas gracias, Mercedes. No, gracias Muchas a vos. gracias.